Yo les voy a hacer una presentación en que voy a recorrer a través de esta información más o menos un contexto rápido de la historia de Medellín reciente y después voy a entrar en lo que ha sido un gigantesco proceso colectivo en el cual las infraestructuras han tenido un valor, un atributo de ser elementos catalizadores del cambio social y del cambio profundo de nuestra sociedad, y después voy a explicar en algún detalle algunas de las variables asociadas a proyectos. Detrás de este fenómeno, y no estoy diciendo nada que no se haya dicho, pues está la gran urbanización, pero claro, uno de los asuntos es la velocidad con que esto ocurre. En nuestro caso, la ciudad ha crecido de una manera muy rápida en menos de siglo y medio. Nosotros éramos una ciudad con menos de 100.000 habitantes al final del siglo XIX y hoy somos un entorno metropolitano que esta imagen que ustedes ven ahí es de los años 2000 y que representa los 10 municipios del Valle Metropolitano, Valle del Río Aburrá, en rojo como era en 1950 y en amarillo como era hace ya casi 15, 20 años. Al final van a ver una imagen de cómo se ha expandido aún más ese proceso urbanizador. Esta es una imagen rápida del valle para quienes no conozcan la ciudad. Es un valle muy estrecho, realmente es prácticamente un cañón, tiene un río que viene de sur a norte y una de las maravillas que tiene es que el río, al configurar el valle sur-norte, hace que esas montañas reciban la luz de una manera hermosísima en las mañanas y en las tardes, porque obviamente en la mañana se ilumina el costado occidental y en la tarde se ilumina el costado oriental. Medellín es un caso famoso porque vivió una profunda crisis. Nuestra crisis no es, como se ha dicho, la crisis del narcotráfico y de Pablo Escobar. Ese es el elemento más emblemático y famoso, lo que nos dio prestigio global. Pero el problema real es la urbanización, una gigantesca urbanización similar a las de muchas ciudades de América Latina y del mundo, con una gigantesca precariedad, con unas enormes limitaciones de la configuración del Estado para dar respuestas, con una economía precaria, en fin, con muchos otros problemas. Con lo cual, lo que ocurre en los años 80, cuando Medellín empieza una escalada que la hace prácticamente una ciudad y una sociedad inviable, significa que no teníamos democracia local, significa que no teníamos desarrollos institucionales, significa que teníamos una gigantesca urbanización con más del 60% de la población en crecimiento informal, significa que nuestra base económica e industrial, debido al derrumbe o a la destrucción del ferrocarril colombiano, perdió competitividad, y cuando más gente fue a la ciudad a buscar oportunidades, perdimos también la posibilidad de dar ofertas de empleo. Un país que transformó su plataforma urbana del 25-30% de la población urbana en 1950 a cerca del 70% en los años 70-80, y hoy Colombia es un país con el 80-81% de su población habitando en áreas urbanas. Entonces el gran problema de la urbanización trajo este tipo de variables, pero como si eso fuera poco, claro, aparece la ilegalidad, aparece el narcotráfico y lo que es aún más grave, el terrorismo, porque no es igual narcotráfico, criminalidad, ilegalidad que terrorismo. En mi ciudad tuvimos una tasa de homicidios de 6.400 homicidios en un año. Eso, para datos, es probablemente, y vamos a ver un gráfico más adelante, la tasa de homicidios en una sociedad urbana sin guerra más alta que conozca la civilización humana. Entonces Medellín, de la mano de la gran urbanización, llegó a ser una ciudad inviable de terror, y a través de varios procesos diversos, pero de la mano de la planificación, de cierta cultura, de la resiliencia y de, digamos, encontrar herramientas para construir institucionalidad y desarrollos democráticos y encontrar planes y proyectos, y esa ecuación planes y proyectos es crucial porque, como se ha dicho en este mismo foro, es más común tener planes que tener capacidad de actuar y de transformar la realidad, y eso es lo que ha permitido que en Medellín esos retos globales de inequidad, segregación y violencia hayan sido no superados, pero que por lo menos hayamos logrado superar lo peor. Ocurrieron una serie de cosas importantes, y es la crisis, esa magnitud de crisis que les estoy tratando de describir, fue nuestra oportunidad. Pero detrás de eso lo que hay es un gigantesco esfuerzo de planeación participativa, de construcción de ciudadanía, de desarrollo de la institucionalidad y de la democracia. ¿Por qué?
Porque para los años 87 aparece la elección popular de alcaldes en Colombia por primera vez. Pero para esos años es que la escalada terrorista y de violencia con Pablo Escobar a la cabeza empieza, y en Colombia, particularmente en Medellín, vivimos una etapa de un terror incomparable. Entonces es muy interesante cómo aparece ese proceso descentralizador de la democracia local y muy rápidamente en el año 91 una nueva constitución política. Y en eso hay una diferencia sustantiva entre Colombia y muchos otros países de América, y es el altísimo nivel de autonomía local, el excesivo, incluso en algunos casos, y mi amigo Pedro Ortiz lo conoce bien, excesivo nivel de autonomía que se acerca a menudo a la soberanía que tienen los alcaldes y los municipios en Colombia. Entonces una ciudad como Medellín, un valle como el de Aburrá, que tiene 10 municipios, tiene como reto el exceso de autonomía, también a favor, pero es un problema. Entonces esa nueva constitución coincide, al igual que la descentralización política, con la crisis. Y Medellín echa mano de esto, y con una consejería presidencial que creó el gobierno nacional para ver qué solución tenía una sociedad inviable como la nuestra, que además escalaba sus problemas al resto del país porque los ataques de terrorismo, carros bombas, etcétera, eran en toda la nación. Un dato un poco morboso, pero para recordar y que ustedes que no son de allí, digamos, dimensionen, es que en un año de campaña electoral se asesinaron 5 candidatos presidenciales. Esa era la magnitud del problemita que estábamos viviendo. Y eso en buena medida nacía de la crisis de la criminalidad desde Medellín. Entonces, esos elementos significaron las bases para construir un gran proceso democrático, un gran proceso de desarrollo institucional, de creación de instituciones, de creación de procesos armoniosos, entre comillas, pero muy armoniosos, entre la clase política, la academia, las ONGs, el tejido empresarial, en conjunto la sociedad. Entonces, si alguna lección hemos aprendido de estos años de historia con Medellín, es que es vital, así como hacer planes, estudios y desarrollos, planificar desde la gente y construir ciudadanía activa. Entonces, lo que aparece en este cuadro que está en pantalla son algunos de los elementos más clave que generaron la posibilidad de cambio en Medellín. Y ustedes ven que en la mitad aparece el metro. El metro fue uno de los elementos de nuestra crisis. Somos la única ciudad colombiana que tiene metro, no somos capital, hubo siempre un roce gigante con la capital por celos y por la dificultad de que una provincia tuviera metro mientras la capital no, pero además fallamos, hubo corrupción multinacional, eso afectó incluso gobiernos extranjeros y fue una vergüenza colectiva que hizo que por muchos años, durante el proceso de construcción y desarrollo de la obra, la sociedad de Medellín odiara el metro. De la mano de ese proceso colectivo hubo reacción y nos dimos cuenta que el metro tenía que viabilizarse. La obra estuvo suspendida 5 años y la ciudad destruida porque estaba en obra. Imagínense lo que es una obra de una infraestructura como un metro aéreo, y 5 años suspendida, lo que significó para el espacio público, para la vida pública, para el comercio, para los negocios. Entonces se desarrolló dentro de ese proceso participativo y comunitario una enorme campaña para transformar la concepción del metro, y de la mano del metro pasamos de la vergüenza y del odio a el proyecto y la empresa pública más querida por los ciudadanos, que llevó a que haya incluso un asunto denominado la cultura metro de Medellín, y es que el habitante, el ciudadano en el metro se comporta de una manera extraordinaria. Y para terminar esta imagen, entonces, aparecieron los procesos de lo que llamamos el sistema municipal de planeación, que es un sistema participativo, comunitario, multinivel. Hay plan general de la ciudad, varios niveles de planeación, uno territorial y otro que es el plan de gobierno, que es un plan de desarrollo que por ley se tiene que aprobar con procesos de participación, y un nivel de planeación local en los barrios, es decir, lo que ustedes llaman comunas, para nosotros son organizaciones internas del municipio que no tienen jefes políticos electos, sino que son
divisiones dentro del municipio, y ahí hay planes de desarrollo local que son concertados y que cuando las autoridades llegan a intervenir tienen que hablar con las comunidades. Entonces todo esto se resume en el plan de ordenamiento territorial, que es un plan de largo plazo, que no puede cambiar cada gobierno, que dura mínimo 3 periodos de gobierno, y en Colombia no hay reelección, con lo cual el proyecto del POT es el proyecto de la sociedad y no de un alcalde determinado. Este gráfico es muy emblemático porque muestra la evolución del cambio a partir del momento crítico, que es el año 91, que es el tope de homicidios. Más de 6.400 homicidios, les decía, eso da una tasa de 380 homicidios por 100.000 habitantes año. Y miren la evolución como gradualmente durante ya cerca de 18, 19 años ha ido evolucionando la dinámica de decrecimiento, que muestra que para el 2015 se configuró una reducción de cerca del 95% en la tasa de homicidios. Obviamente, detrás de todo eso hubo un proceso ampliamente, digamos, colectivo, que va muchísimo más allá de las infraestructuras, pero en el cual las infraestructuras como instrumentos de construcción social son fundamentales. Y obviamente esos indicadores se reflejaron también en otra cantidad de elementos de cambio. Tasas de desempleo del 23% para el año 91, hoy son del orden del 10, 9, 12% según la coyuntura económica general, pero en general evolución en términos de tasas de Gini, inequidad, acceso a los servicios públicos, acceso al empleo, en fin, han ido evolucionando muy positivamente. Entonces, lo importante como mensaje en este contexto es que de la mano de todas esas estrategias institucionales, democráticas y participativas, pues aparece la planeación y los proyectos, aparecen las infraestructuras acompañadas de arquitecturas y urbanismo, priorizando vida pública, priorizando la gente, reconquistando la ciudad para la vida de las personas y pues obviamente respondiendo a las grandes preguntas de la sociedad. Esas preguntas que yo mencionaba hace un rato, que tienen que ver con la equidad, con la violencia y con pues la posibilidad de tener acceso a lo fundamental. Este esfuerzo que fue el metro y que nos ha costado muchísimo en todos los sentidos, como ya mencioné, que tenemos una deuda gigantesca que vamos a pagar todavía durante los próximos 70 años, es el mayor atributo de la ciudad. Y por suerte, de la mano del metro aprendimos que el transporte público era mucho más que infraestructura y que era la posibilidad fundamental de garantizar el derecho a la ciudad, de generar inclusión y de construir que comunidades segregadas, excluidas, pudieran ser parte de la sociedad, porque es que la gente no es que haya dejado de tener condiciones de pobreza o no es que haya dejado de vivir en sus barrios originarios y periféricos. Lo que ha ocurrido es que viven con unas condiciones de inclusión, de acceso, de vinculación al conjunto de la sociedad diferentes a lo que fueron en el pasado. Entonces, el Metrocable, que es la fase 2 del metro y del transporte público, es un invento social. ¿Por qué? Porque más allá de un sistema tecnológico que ya existía, lo que se hizo fue entender que podía ser un sistema para conectar comunidades en la montaña, comunidades periféricas, al sistema público, al sistema metro. Y al tener metrocables, hacen parte del Valle Metropolitano. Y empezamos, este fue un proyecto que es uno de los primeros en el año 98, que además se diseñó desde la universidad, desde la Facultad de Arquitectura, que empieza el camino que siguen estos otros proyectos que no voy a describir, de decenas, tal vez cientos de proyectos de intervención para actividades culturales, para actividades recreativas, sociales, de diversa índole, que han hecho que el espacio público, los jardines botánicos, los parques, las bibliotecas, las escuelas, los museos, sean elementos fundamentales para complementar las políticas generales a través de la construcción de la ciudad. Yo diría, y era una frase que quería decir al principio, que la ciudad no tiene infraestructuras, la ciudad es la infraestructura, es la gran infraestructura humana, es la posibilidad que tenemos a través de estas infraestructuras de viabilizar el desarrollo de la vida. Entonces les decía que el plan de ordenamiento territorial es un plan de largo plazo y entonces lo que les voy a enseñar rápidamente es cómo abordamos esto. Nosotros un asunto que tenemos muy claro es que la ciudad, lo que llamamos la ciudad, que es el municipio, es un asunto del siglo XIX. La ciudad del siglo XXI, como explicó con creces Pedro Ortiz esta mañana, es el problema metropolitano o la metrópoli o el fenómeno metropolitano. Por tanto, estos gráficos lo que muestran es que siempre que nosotros hacemos la planeación, así sea local,
la incorporamos o la comprendemos como parte de un rompecabezas mucho más complejo, que es lo que en Colombia llamamos el departamento y la región o el valle metropolitano. Con lo cual Medellín, que es esta figura de la derecha abajo o de esta izquierda, es planificada siempre con ese contexto. Otro asunto que nos parece fundamental es que tenemos que entender la integralidad entre lo urbano, lo rural, entre lo natural y lo construido. Si no preservamos, si no gestionamos adecuadamente la base natural, la base urbana tampoco es viable. Por tanto, en la planificación, en la estrategia conceptual de la planificación, consideramos siempre que el modelo territorial incorpore claramente el estudio de la base natural. Y no solo como oferta de recursos, sino que la base natural también es un riesgo. La base natural en el caso nuestro también significa riesgo por amenazas diversas como desplazamientos en masa, lluvias torrenciales y sus avalanchas complementarias que cuestan muchas vidas infortunadamente. Y el otro tema es que entendemos que el modelo de ordenamiento territorial está íntimamente ligado a las infraestructuras de transporte. No hacerlo significa movilidad inducida, emisiones inducidas, desencuentro y desintegración entre las grandes decisiones, a menudo las decisiones más costosas que hace la sociedad, que tienen que ver con las infraestructuras de transporte. Abajo no lo voy a leer, pero es el conjunto de proyectos asociados al transporte multimodal que Medellín ha ido configurando y que, digamos, se representan en estas dos variables que son cruciales. Una es que hemos aprendido que la planificación a largo plazo es esencial y que las decisiones se van tomando en la medida que aparezcan recursos y coyunturas políticas, pero tiene que haber un horizonte temporal de largo plazo. Aquí, como se ve, el valle en el año 2006 ya estaba planificado, incluso conectado con el aeropuerto internacional que está en otro valle. Este valle está a 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, este está a 2.400. O sea, es una extensión del sistema, toda la conectividad, y este plano, como les digo, es del plan anterior, ese plan se está actualizando. Y lo otro es que ya adoptamos en el POT, como apuesta de largo plazo, la inversión de la pirámide de la movilidad, entendiendo que el camino son los no motorizados y el transporte público como prioridad, y que en último caso la prioridad debe ser el vehículo particular. Y esto no es solo un problema de equidad, de justicia social, es un problema de sostenibilidad, no solo ambiental, sino incluso económico. La inversión más desigual en una de las sociedades más desiguales del planeta, que somos nosotros, está en la comparación entre la inversión pública per cápita en infraestructuras para el automóvil y para el transporte privado versus el resto de las inversiones potenciales. Hagan ese ejercicio, comparen cualquier ciudad de América Latina y miren un acumulado por un periodo de tiempo cualquiera que sea. ¿Cuánto se han invertido en presupuestos para infraestructuras asociadas a los vehículos versus cuánto se ha invertido para lo demás? Y ni juntando todo lo demás, creo que se logran equilibrar. Entonces, el plan planteó no solo la inversión de la pirámide, sino un programa de ejecución que incorpora 400 kilómetros de ciclorruta, cerca de 75 corredores fundamentales de redes peatonales que integren los sistemas multimodales y digamos, toda una estrategia para incluir en el concepto de ciudad y en el espacio público el desarrollo de la relación urbanización-transporte. Y aparecen los sistemas multimodales. Ya Medellín tiene tranvía, BRT, metrocables, bicicletas públicas, como un conjunto de elementos que configuran un sistema integrado de transporte. Y ya está incluso armado todo un sistema de tarjeta de ciudad que permite que con un solo tiquete y con un solo pago el ciudadano pueda recorrer incluso el valle metropolitano. Lo otro es que entendimos a lo largo de este proceso que hay ciertas posibilidades desde la planificación y los proyectos urbanos de transformar las dinámicas de la ciudad y que es necesario concebir incluso el financiamiento del municipio a través del ordenamiento del suelo. Nosotros, por la vía de las cargas urbanísticas asociadas al sector inmobiliario, financiamos buena parte de los equipamientos sociales y de las estrategias de desarrollo urbano. Sin embargo, ahora dimos un paso aún más fuerte y estructuramos un megaproyecto que les voy a explicar, en el cual la fuente de financiación
más importante es la propia dinámica de renovación urbana y las contribuciones del sector privado. Esto lo estructuramos con apoyo del banco más grande del país, que es el Bancolombia, con AECOM y con otra serie de firmas como Stir Davis, entre otras, y nos llevaron incluso a crear una nueva empresa que es la Sociedad Parques del Río, en la que están la alcaldía, la empresa Metro, las empresas públicas de Medellín, que ya habrá ocasión de explicar algún día qué es eso, que es una maravilla, más ISA, que es una compañía colombiana multinacional que desarrolla inversiones en infraestructuras. Entonces, el nuevo plan lo que propone es un modelo de ciudad compacta que integra de la mano no solo de la movilidad y las infraestructuras, sino desde la propia concepción social de nuestra comunidad, que una ciudad compacta es más sostenible, mejor funcionalmente, más racional económicamente, más productiva, menos impactante, con menos cargas de emisiones, y que es un modelo que, digamos, responde a la configuración natural del valle. Este es el valle como está superpoblándose. Nosotros tenemos que cuidar estas montañas, pero esta es la agenda informal y esta es la agenda pública en vivienda social. Eso es lo que estamos tratando de cambiar, de revertir, generando un gran cinturón verde de borde, preservando nuestra biodiversidad. Tenemos más de 140 pequeños ríos que nacen en la montaña y alimentan el valle, son fuentes de vida, pero además tenemos una riquísima biodiversidad en la montaña, y como ven, detrás de la cresta de árboles ya está urbanizándose toda la montaña. Estamos como las personas de mi edad que se ven en el espejo y ven pelo, pero de ahí para atrás ya no hay. Entonces tenemos esa mentira que hay que resolver, y el modelo lo que busca es eso: prioriza el desarrollo interno en el río con las más altas densidades al interior, controla la expansión hacia las periferias, la limita muchísimo. La diferencia de densidades es del orden de 380 viviendas por hectárea aquí, a 80 a 40, entre 40 y 80 en los bordes. O sea que la restricción es muy fuerte, pero buscando estimular el desarrollo de estos tres niveles de macroproyectos, que serían los macroproyectos interiores del río para renovación urbana, los macroproyectos transversales que conectan el valle con los valles vecinos y con las grandes infraestructuras que tenemos y los corredores de competitividad, y los bordes que tienen estrategias de control, regulación, incluso de mitigación de riesgos y otro tipo de problemáticas, y aparece muchas acciones. Les voy a mostrar 2 o 3 imágenes muy rápidas de esto que tiene que ver con las infraestructuras, porque es un aprendizaje muy bonito. Incluso que quien lo valoró más en el mundo es Alejandro Aravena, que pues invitó este proyecto a la Bienal de Venecia, pero además como presidente del jurado Holcim Arquitectura Sostenible lideró que fuera premiado en el año 2015. ¿Qué es? Medellín, como es un cañón, tenía su sistema de acueducto en tanques en las montañas altas, en los bordes altos, perdón. Y bueno, muchos de esos tanques están rodeados de áreas verdes, en medio de barrios que se fueron densificando muchísimo y que son barrios con condiciones de precariedad en términos de acceso a los servicios públicos, a los equipamientos muy altas. Se empezó a hacer un estudio de iluminación para hacer eficiente y controlable la iluminación de la ciudad, para no malgastar luz y energía, para controlar las condiciones lumínicas, y se descubrió que había problemas de seguridad asociados a la iluminación y problemas de criminalidad, pero también de ese déficit de espacio público. Y extrapolando información a su vez se dieron cuenta que había como unos lugares oscuros en los barrios. Y cuando fueron a ver, esos lugares oscuros eran estos lugares, eran los propios tanques de acueducto de la empresa pública. Entonces la empresa pública formula una apuesta para transformar esas áreas en medio de esa hiperdensidad en equipamientos cívicos y comunitarios diseñados participativamente con las comunidades, todos asociados al agua, porque los tanques, algunos incluso siguen funcionando, y se convierten en elementos tremendamente transformadores y catalíticos en las comunidades más precarias. Obviamente los tanques están en las montañas y en las partes más altas y periféricas. Y luego aparece otro proyecto que tiene cierta condición similar, que es el proyecto Parques del Río, un proyecto que tuvo como colofón o como contexto una gigante discusión urbana en Medellín. Nosotros fuimos sede del 7º Foro Urbano Mundial en el 2014, preparativo del Hábitat 3, y fue el foro más grande en términos de cantidad de personas de la historia del mundo.
con lo cual Medellín se convirtió realmente en una ciudad que discutía lo urbano. Y claro, Parques del Río es este proyecto que tiene una historia larga en la que, de la misma manera que toda Latinoamérica apostó en los años 50 por la ciudad del automóvil, construimos una ciudad que canalizó el río, lo convirtió en una cloaca a cielo abierta, rodeada de autopistas, rodeada de ferrocarriles. Ahí se ve la sección como se configuró, simplemente un corredor funcional donde se canalizó el río y, vuelvo y digo, se volvió la cloaca general del Valle de Aburrá, pero además se rodeó de autopistas, de ferrocarriles y de torres y sistemas de energía y de otro tipo de infraestructuras. Hoy la ciudad lleva 20 años invirtiendo mensualmente, cada ciudadano paga en su cuenta de servicios una cuota para el saneamiento del río y estamos cerca de llegar a un 93% de calidad hídrica del río. Sin embargo, con la entrada a funcionamiento de esta planta gigante de tratamiento en el norte, ya hay una en el sur, ya hay indicadores de oxígeno antes de que esta planta entre a funcionar. Pero todo ese esfuerzo, toda esa inversión, uno se pregunta, ¿y para qué un río que sigue siendo fractura, separación, que no existe en el imaginario de los ciudadanos, porque es inabordable, porque está rodeado de autopistas, de rejas, de corredores férreos? Entonces se hizo un gigantesco proyecto que es el plan maestro, está aquí, Parques del Río, concurso público internacional, 57 proyectos de 4 continentes, se estructura el proyecto y se asocia al plan general con programas de renovación urbana en todo este corredor azul. O sea, no es un proyecto, sino que es una estrategia que considera el proyecto más la renovación urbana interna de la ciudad. Esta es la imagen del proyecto ganador y pues voy a pasar rápidamente. Estos son los imaginarios. Aquí ya se ve una de las primeras etapas construidas, que es el costado occidental en este sitio. El proyecto tiene 18.5 kilómetros de longitud, cerca de un 18% en corredores soterrados, y se está construyendo la primera fase, que es cerca de medio kilómetro de soterramientos y 1 kilómetro de área intervenida. Considera 32 kilómetros de ciclorrutas, 34 kilómetros de corredores peatonales, conecta 17 campus universitarios, pero además recupera y redimensiona, incrementando sus capacidades, las autopistas y los corredores férreos y de transporte metropolitano en metro. Con lo cual es una infraestructura muy compleja, pero que se viabiliza desde la renovación urbana. Esta es la sección propuesta, esto es como se está construyendo y esto era lo que había. Simplemente una ciudad que le daba la cara a autopistas y a ferrocarriles y que no existía el río. Voy terminando con imágenes. Esta es la configuración de lo que se va consiguiendo. El proyecto empezó en el costado occidental, que ya está construido, y está en obra la fase 2 en el costado oriental. ¿Qué significa esto? Significa que pasamos de tener autopistas para la gente a tener también autopistas, corredores de transporte no motorizado, de corredores peatonales. Finalmente, por primera vez vamos a poder cruzar el río peatonalmente. Hoy en la ciudad hay únicamente un puente peatonal, que es un puente antiguo, pero para llegar al puente hay que cruzar 2 autopistas al lado y lado. Entonces prácticamente es como si no existiera. Y esta es la configuración que va teniendo la infraestructura de Parques del Río en medio de este entorno. Este es el Centro Cívico Metropolitano, donde están las instituciones de gobierno, el Teatro Metropolitano, el Palacio de Congresos, áreas residenciales que se espera se vayan renovando y que permitan que esta imagen de ciudad sea posible. Sin embargo, no todo es tan positivo y tan optimista. Uno de los logros de Medellín fue convertir la crisis en un elemento para generar acuerdos, para generar consensos y para que el proyecto de largo plazo fuera el proyecto de toda la sociedad. Eso es sumamente exótico, es bastante único en el mundo, por lo menos de este tipo de ciudades, que haya acuerdos que permitan que gobiernos diferentes, sucesivos, honren los proyectos. La gran mayoría de las grandes acciones que ha hecho Medellín en términos de evolución han sido realizadas por varios alcaldes. ¿Por qué? Porque la sociedad es la dueña del proyecto, no el alcalde de turno. Sin embargo, bueno, en tiempos de
los neopopulismos que cunden globalmente, nosotros estamos en lo propio y ahora el proyecto es del alcalde, y después de incluso defender el proyecto él como concejal en varios años y de haber sido candidato en ese entonces perdedor defendiendo el proyecto, ahora el alcalde suspendió el plan maestro, solo se está terminando la primera etapa, que es este pedazo, pero el resto del proyecto ahora está en manos de autopistas, viaductos y grandes infraestructuras para el automóvil, de nuevo. Esperamos que, como todo, pues los gobiernos se acaban, que se acabe y que volvamos a recuperar el rumbo y que la ciudad vuelva a recorrer el camino. Estos problemas, por ejemplo, que tenemos sectores como el norte de Medellín, donde hay menos de un metro cuadrado de espacio público per cápita, que eso sea una prioridad, porque hasta ahora el discurso es que esto no es una prioridad. Y por tanto, termino con esto rápidamente para no mostrarles eso, es el reto que tenemos es que Medellín es solo una parte del problema, pero es la ciudad núcleo, es la ciudad rica, es la ciudad potente institucionalmente, es la ciudad que puede dar ejemplo. Y si no lo da, yo me temo que este reto que están viendo ustedes ahí, que es el Valle de Aburrá, con la región metropolitana y su entorno, va a enredarse críticamente. Recientemente se publicó un informe social y general de la ciudad de indicadores y se demuestra que Medellín está todavía progresando, pero los indicadores sociales, económicos y en general de desarrollo humano de los municipios del extremo sur y del extremo norte del valle no lo están haciendo, con lo cual si no priorizamos lo que decíamos ahora es la ciudad del siglo XXI, no solo como un problema de transporte, de logística, de movilidad, de desarrollo económico, sino de equidad, de inclusión y de construcción de esa gran infraestructura social que es la ciudad, probablemente no tendremos futuro. Estamos terminando el plan metropolitano, la nueva edición, y este es el Valle de Aburrá que tradicionalmente estudiábamos, pero le hemos dado un contexto multiescalar incorporando 50 municipios de la región, entendiendo que las dinámicas urbanas, los flujos urbanos, las fuentes de energía, las fuentes de agua, las fuentes de alimentos, las interdependencias colectivas que hay ahí, no tienen escala solo municipal y reclaman una condición metropolitana. Entonces termino diciéndoles de nuevo y excusándome un poco por la extensión, que Medellín es un buen ejemplo, es un ejemplo inspirador por sus logros, pero también por sus fracasos, por sus errores, sus desaciertos y por los retos que compartimos. Muchas gracias.